bienvenidos a su programa Aliento para el Alma. Que Dios me los bendiga, que Dios le dé esa fuerza para permanecer dentro de los caminos del Señor en los tiempos difíciles en que vivimos, pero con Cristo somos más que vencedores. Por cuanto Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas, quienes ya están conectados, mi hermano Roberto junto a mi hermana Miriam, que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, a todos sus hijos, sus nietos, muchas bendiciones para todos mis hermanos y hermanas, que Dios me los haga permanecer ahí como árbol plantado junto a corrientes de agua, para que siempre permanezca su verdor y den su fruto a su debido tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, para poder no ser esos árboles que se le caen las hojas por cualquier cosa, no, ser ese árbol que permanece realmente su hoja, los vientos, los temporales, pero ahí está ese árbol con su follaje, gloria al Señor. Así que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, y vamos a ver qué nos dice este pancito de vida. Vamos a verlo, a ver. A ver qué nos dice el Señor. Dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Mateo 11, verso 29. Bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud, dice la palabra también, ¿no? Y bueno, Dios nos habla que llevar mi yugo, llevar este compromiso con el Señor. Un yugo no va solo, siempre van dos personas, van dos bueyes, pero aquí el Señor y nosotros vamos enyugaditos para poder no llevar la carga solamente nosotros, sino que el Señor también se gana al otro lado para poder ayudarnos a llevar esta carga. Por cuanto Dios les bendiga y les guarde para tener esta cualidad, manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. A mi hermano Israel Yonco, que Dios le bendiga mucho, junto a mi hermana Evita, junto a toda su familia, al pastor también, que ahí está, al hijo de mi hermano, que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, para que permanezcan al servicio del Señor. Por cuanto Dios nos ha llamado a estos ministerios, y aquí estaremos respondiendo al llamado divino del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Hemos tenido esta serie de mensajes, la serie Los frutos del Espíritu. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, hemos hablado de la paciencia y hemos hablado de la benignidad, y hoy día hablaremos de la bondad, bondad, ser bondadoso, gloria al Señor. Esta es una de las cualidades que a lo mejor se nombra y sale poco en la Biblia también, la bondad. Sale poco en la Biblia, la palabra bondad. Aunque la bondad la podemos mirar como una característica de compasión, misericordia, dádiva, una extensión del amor. Pero como digo, sale poco en la Biblia esta palabra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Son metas elevadas que podemos alcanzar. Son metas, a lo mejor muy elevadas, pero que podemos alcanzar. El Espíritu Santo lo produce dentro de nosotros. El Espíritu Santo lo produce dentro de vosotros. No son las obras del Espíritu, sino son el fruto del Espíritu. No son las obras del Espíritu, son los frutos del Espíritu. Que Dios nos ayude. Podemos a lo mejor confundirnos cuáles son las obras y cuáles son los frutos.
Pero esto de que nosotros estamos mirando, estos son los frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo dentro y en nuestras vidas. El Espíritu Santo está haciendo buenas cosas en nosotros. ¿Ah? Conozcamos la bondad. Conozcamos la bondad. Cuando hablamos de bondad, vamos a ver la palabra bondad. Se habla mucho de esta palabra bondad o benignidad, ser benigno, los unos con los otros. La bondad, bondadoso. Hay personas muy bondadosas, muy buenas, pero vamos a comenzar con el texto que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, que es Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. ¿Qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y mañana seguiremos con los otros frutos que nos faltan. Que Dios nos bendiga. Benignidad, bondad. Ser bondadoso. Como digo, el Espíritu Santo está haciendo buenas cosas en nosotros, trabajando con nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero este Espíritu Santo hace producir frutos que nazcan en nosotros, Y la bondad es una de las cosas que debe de nacer en nuestros corazones. Ahí en el libro de Oseas capítulo 2 y el verso 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Benignidad, bondad. La palabra benignidad es la bondad de Dios. Es lo bueno que es Dios. Y cuando dice que Él nos desposará, vale decir que aquí se contrae un matrimonio. Un matrimonio. Cuando hablamos nosotros de desposar, es casarse. ¿Ah? Es casarse. Te desposaré, te casaré conmigo. En otras palabras, lo que el Señor le habla, ¿no es cierto?, a su pueblo. El amor de Jehová, el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Hacia su pueblo infiel. Aunque el pueblo muy infiel, pero Dios le dice: te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Este Dios maravilloso nos mira a nosotros como su iglesia. Es como la esposa, como las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo que llegara, y el esposo se tardó, y muchas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó el grito: he aquí el esposo viene. Salir a recibirle. Las que estaban con sus lámparas aparejadas y habían tomado aceite para sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Pero aquellas vírgenes que no eran prudentes, que no habían tomado aceite, le dicen: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero la verdad, aquellas vírgenes no le prestaron aceite. Ir a comprar, y mientras iban, la puerta se cerró. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas, a casarse con este esposo. Esa es la iglesia. La iglesia, como lo dice aquí, Él desposará para siempre. Se casará para siempre. Que Dios nos ayude. Esto es diferente
del buen ánimo. La bondad es diferente al buen ánimo. ¿Ah? El estado de ánimo a veces va y viene, pero la bondad debe ser algo continuo. Las misericordias de Dios son tantas, son innumerables las misericordias. La bondad de Dios es innumerable, es muy grande. La bondad, Dios es bondadoso, no queriendo que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios. Un Dios bondadoso, un Dios benigno, un Dios que no quiere que nadie perezca. Como digo, el estado de ánimo es cambiante en el hombre, pero la bondad debe de ser algo, es un fruto que permanece. No es algo que se va a ir del cuerpo, no. La bondad debe ser y es un fruto del Espíritu que debe de permanecer. El estado de ánimo es cambiante en el tiempo. Una buena disposición es parte de la personalidad. A lo mejor tenemos una buena disposición, pero eso es parte de la personalidad, la disposición. Pero la bondad es un fruto del Espíritu en nosotros. ¿Ah? Como decía, no son las obras del Espíritu, son los frutos del Espíritu. Una buena disposición muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Una buena actitud. Esto es afabilidad. La bondad de Dios la vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 2 y el verso 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad, la benignidad de Dios, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Este don maravilloso, este fruto del Espíritu es que nos guía a nosotros a un arrepentimiento. Ahí mismo también en el mismo libro de Romanos 11, verso 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Que Dios nos ayude. Aquí podemos ver nosotros la bondad de Dios hacia los perdidos. La bondad, lo bueno que es Dios para con todas las personas. Lo bueno que es Dios para con todas las personas. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso dice, mirad pues la bondad. Mirar pues la bondad y la severidad de Dios. También Dios es severo. ¿Ah? La severidad. Ciertamente para con los que cayeron. Dios es severo para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. La bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hermano, esto nos hace pensar que uno debe de permanecer en estos frutos del Espíritu. Estos frutos que tiene que producir en nosotros. Estos frutos, estas características que destacan a ciertas personas por ser bondadosos,
por ser personas muy bondadosas, por ser personas demasiado buenas, así como Dios, que es demasiado bueno. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay que permanecer en esta bondad. Una persona llena con el Espíritu es amistosa. Una persona bondadosa, una persona llena del Espíritu, es una persona amistosa. Es una persona que trata de comunicar a otros el Evangelio. Porque el fruto del Espíritu no los puede dejar tranquilos. Nos va a hacer hablar. Y esta actitud trae también ser afable, una afabilidad, ser comunicador, el poder llevar algo, comunicarle a la persona de esta bondad. Podemos preguntarlo, ¿soy bondadoso? Podemos preguntarlo a nosotros, ¿está este fruto del Espíritu en mí? ¿Seré bondadoso? Que Dios nos ayude para poder mirar que estos son frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu produce en nosotros. Jesucristo fue siempre amistoso con los necesitados. Él tenía este fruto, esta bondad. Él era bondadoso con los que sufren. ¿Ah? Dios nos ayude. Muy bondadoso con los necesitados. Era amigo de los pecadores. Amigo de los pescadores. Amigo de las personas que verdaderamente necesitaban que alguien les tendiera la mano. Que Dios les ayude. Cuando estaba el hombre allí al lado del pozo de Betesda y se encuentra con el Señor, ¿cuánto tiempo llevaba esperando? Y no podía porque nadie lo ayudaba. Pero allí estuvo el Señor, allí estuvo la bondad de Dios, este Dios bondadoso. Ahí estuvo para tener que levantarle. Nadie me ayuda, dijo. Nadie, mientras que yo intento, otro va primero que mí. Pero allí estaba el Señor, ese Dios bondadoso, ese Dios lleno de bondad, ese Dios lleno de misericordia, estaba allí para poder levantarlo y sanarlo. Esa es la bondad de Dios. Se acercó siempre a los corazones necesitados. Estuvo siempre el Señor buscando a las personas con necesidad. Aquellos leprosos que la gente los tenía fuera del campamento, pero allí el Señor estuvo para tener que sanarlos. Que Dios nos ayude. Esa es la bondad de Dios. Ese es el Dios bondadoso. Buscaba lo mejor para las personas. No buscó nunca algo propio para él. Él buscó el bien para los demás. Esa es la persona que tienen esta cualidad, que tienen este fruto del Espíritu que son la bondad. Necesitamos tener a lo mejor una mejor actitud frente a los necesitados. Es el deseo de hacer bien a otros. La bondad es un deseo que nace del Espíritu de hacer bien a otros. Que Dios nos ayude. Este es el fruto del Espíritu, hermano. Los frutos del Espíritu es lo que produce en nosotros el deseo de hacer bien a otros. A veces con las buenas obras no ganamos la salvación. Las buenas obras sí, es bueno hacer buenas obras. Pero somos salvos por esa gracia, por esa virtud. Por medio de la fe.
somos salvos. No podemos ganar el cielo por medio de las obras. Estos 9 frutos del Espíritu, estos nueve frutos, hermanos, a veces no le damos importancia o los pasamos por alto. Pero Dios nos está haciendo conocer frente a ello qué nos está haciendo falta a nosotros. ¿Son importantes? Muy importantes son. Muy importantes son estos frutos. Aprovechemos las oportunidades para hacer bien a otros. Visitemos a los enfermos. El visitar a un anciano, el visitar a una persona necesitada, allí está actuando la bondad. Allí está actuando la bondad. Cuando nos preocupamos de las viudas, cuando nos preocupamos, a lo mejor como hay un hermano que va a ver a un pariente y le va a picar leña, porque no tiene quien lo haga. Esta es la bondad. Consolar a los entristecidos y angustiados. Ayudemos a llevar las cargas de otros. Los que somos más fuertes debemos de sobrellevar las cargas de los débiles. Que Dios nos ayude. Ahí en el libro de Efesios, 2, verso 3. Efesios 2, si no me equivoco, verso 3. No, 4:32. Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Antes ser benigno, bondadoso. Antes ser bondadoso, los unos con los otros. Que Dios nos ayude para poder ser con la ayuda del Señor. Ahí en el libro de Primera de Pedro, 2, verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad, todos hemos gustado lo bueno que es Dios, la benignidad de Dios, que nos miró en misericordia, que Él no miró de dónde estábamos, sino que Él nos recogió. Él no miró mi condición, no miró tu condición. Dios es tan bueno, tan lleno de bondad, que no miró en el estado en que yo me encontraba, sino que Él allí me recogió, allí te recogió. Esa es la bondad, ese es el Dios bondadoso. Pero que este fruto nazca en nuestras vidas. En el cuerpo de Cristo debe estar actuando la bondad. Un ejemplo de examen personal. A veces hay que hacerse un examen personal. Verificar nuestra posición. ¿Qué nos está haciendo falta? Comprobemos nuestras actitudes. Consideremos nuestro servicio hacia otros. ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestras vidas? Dejemos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Dejemos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. Espero que esta enseñanza de la palabra del Señor pueda ser vida en nuestros corazones cada vez que estamos para tener que predicar la palabra, es poder comunicar un pequeño conocimiento a quienes realmente tienen su corazón dispuesto a recibir. Seamos bondadosos. Seamos bondadosos, mayormente con los de la familia de la fe.
Así lo dice la palabra. Pero también tenemos que mirar nuestro entorno. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias a Dios. Acá tenemos una lista. Está verdamente, tenemos varias personas que me han llamado y estamos orando. Por Marianela, que está pasando por una depresión. Por Jorge, que mi hermana Heidi Pong ha pedido oración. Saray, que pide oración por su padre y por su cuñado, que tienen cáncer. Ahí por don Carlitos Pradena, por mi hermana Hermida Silva, por mi hermano Remigio, por Juan Alfonso Poblete, por Ruth Ortega, por Ramón Contreras, por Alejandra Urrutia, por Osvaldo Suárez, por todos aquellos que aún están acá, sus nombres, pero que Dios les bendiga. Matrimonios que tienen problemas de convivencia. Que Dios nos ayude para orar por aquellos matrimonios que llaman, que aquí tengo sus nombres. Hay un matrimonio que está pasando por un problema bastante serio. Que Dios nos ayude para poder, realmente, que Dios ponga esa armonía en ese matrimonio. Hermanos queridos, les invito a orar al Señor y que su fe de usted y nuestra fe podamos mover las montañas. Oramos al Señor. Señor, muchísimas gracias. He predicado tu palabra, Señor. He hablado, Dios mío, de la bondad. Tú eres un Dios bondadoso, tardo para la ira, grande en bondad, grande en misericordia. No queriendo que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdenos, Señor, para poder, bendito Dios, dar pase para que estas obras, para que estos frutos, Señor, del Espíritu, oh Dios, nazcan en nuestra vida espiritual. Para que nazcan estos frutos, Señor, en nuestra vida y seamos personas bondadosas. Señor, cuanto más, Dios mío, con el pueblo tuyo, Señor, y con todo a quienes tú pones para que le hablemos. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que ha recibido esta enseñanza en este día. Permite, Señor, que la bondad suya, tu bondad, Dios bondadoso, lleno de misericordia, nazca este fruto en la vida de mis hermanos y en mi propia vida. Oro, Señor, por esta lista de hermanos y hermanas. ¿Quiénes, Señor, están sus nombres, Señor, aquí en esta lista? ¿Cuántos de ellos, Señor, están pasando por problemas difíciles de salud? Ahí don Orlando de Niebla, señores. Padre, que aún está dando, Señor, esa pelea, está ahí, oh Dios, restaurándose. Así como Ramón Contreras, Padre, así como Juan Alfonso Poblete, don Carlitos Pradena, mi hermana Hermida Silva. Oh Dios, oro por estos varones para que la presencia suya, Padre, tenga que reprender todas las enfermedades, todo lo que impide, Señor, en su cuerpo físico, oh Dios, ser restaurado. Reprendo las enfermedades por el poder de Dios. Todo espíritu depresivo lo ato en el nombre de Jesucristo, por el poder de Dios. Echo fuera estos espíritus inmundos, que el poder de Dios obre en esos cuerpos. Pido, Señor, que obres milagros. Obra milagros, Señor. Donde la mano del doctor, del médico no puede hacer nada más. Pero los milagros tuyos sí lo pueden, Señor. Obra un milagro en aquellos que están sin esperanza, que no tienen, Señor, esperanza alguna. Pero tú eres Dios de esperanza, eres Dios de misericordia, eres el Dios que llevaste nuestras enfermedades, por tus llagas fuimos curados. Bendice a mis hermanos que esperan en ti, oh Dios. Oramos, Señor, para que este coronavirus, Padre, en nuestro país sea protegido, oh Dios. Solo tú tienes el poder y el control de estas pestes malignas, Padre. Sana nuestra tierra. Bendice nuestro país, Padre. Oramos por todos los países de la tierra. Bendecimos tu pueblo Israel, por cuanto en él serán benditas todas las familias de la tierra. Bendice a nuestro obispo,
a nuestro presidente, a la mesa directiva, al cuerpo pastoral de nuestra corporación. Que cada pastor, Padre, sea un hombre de oración, sea un hombre intercesor por su rebaño que tú le has entregado para apacentar. Con responsabilidad puedan responder, señores, al compromiso que un día, Señor, contrajimos con usted. Bendíganos, oh Dios, con responsabilidad. Bendice a todos los pastores de nuestro Chile, que sean hombres íntegros, sean hombres de bien, amadores del rebaño y no del dinero. Ayúdanos a tener testimonio para poder, señores, ser luz del mundo y ser la sal de la tierra. Hombres, Señor, transparentes, hombres que amemos, Señor, la obra tuya. Gracias, Padre. Clamo todas estas bendiciones. Creo que las recibimos, Padre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios les guarde, que tengan un descanso reponedor y un mejor día mañana. Que el Dios del cielo les bendiga grandemente y que los varones se porten varonilmente. Mañana domingo atiendan a su esposa ustedes. Llévenle desayuno a la camita. Mire que ese es un gesto de amor y de cariño. Atienda a su esposita ahí. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Les amo en el Señor. Muy buenas noches. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y los defienda.